Hola, ¿qué tal amigos? Pues después de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un fin de semana duro por las críticas que le llovieron, sobre todo de Calderón y del comandante Borolas, pues hoy sale nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a desglosar cómo es que se maneja y vean que no es tan fácil manejar lo que viene siendo el paquete económico, o sea, el presupuesto para el 2020, ya que tanto Calderón, Peña y lo que viene siendo Borolas, pues dejaron en unas finanzas muy, pero muy mal manejadas. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Decía 6.1 billones de pesos, de los cuales 4.3 billones son de gasto neto programable, es decir, la diferencia entre esos 4.3 billones de pesos y 6.96 millones de pesos está asociado fundamentalmente a participaciones que van a los estados y al servicio de la deuda, que obviamente no tienen programa, son alrededor de 1.7 billones de pesos. Entonces, si viéramos nosotros, por ejemplo, los temas de apoyo al campo, ahí vienen una serie de programas, pero no necesariamente todos están en SADER. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vidas está en la Secretaría del Bienestar, pero nosotros lo estamos aquí agrupando por cuáles son los fines que se buscan. Y esto representa alrededor de 4.3 millones de pesos. Hay una aclaración que nos parece importante realizar, y es que aun cuando el presupuesto tiene un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy, muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales muy relevantes por un lado, y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño. Empecemos por la parte de arriba. Para el presupuesto 2020 tenemos, como decía, propuesto 6.9 millones de pesos. Pero hay una serie de gastos obligatorios. Por ejemplo, el costo financiero del gobierno y de empresas suma alrededor de 732 mil millones de pesos. Este es el pago de intereses de la deuda ya existente. Además, hay alrededor de 944 mil millones de pesos asociados a las participaciones federales. Todos esos recursos nosotros no tomamos una decisión, esos se tienen que pagar. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla, la incorporamos a la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fija ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos, y tampoco tenemos ninguna atribución en términos de la ejecución. Tenemos alrededor de 965 mil millones de pesos asociados a pensiones, sobre los que tampoco hay alguna decisión. Este es el resultado de los trabajadores mexicanos del Estado que ya se jubilaron y los que se están jubilando, sobre todo asociados al régimen de jubilaciones anteriores. Y finalmente tenemos todo el gasto asociado a las entidades y empresas IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE. Ellos tienen fundamentalmente recursos propios por el cobro de cuotas o el cobro asociado a la venta de hidrocarburos o de electricidad y de generación y distribución en el caso de CFE. Y esos recursos nosotros no los vemos y representan un monto muy, muy importante. Está el ramo 33, que tiene que ver con transferencias a las entidades y las aportaciones obligatorias a fideicomisos, prestaciones de seguridad. Una vez que quitamos todo esto, lo que sobra es la cifra que ven ahí, 1.1 billones de pesos. Esa cifra es solamente el 18% de todo el presupuesto. Es decir, el 82% de todo el presupuesto está más o menos fijo de una forma u otra, ya sea porque es para responder a obligaciones contraídas anteriormente, pueden ser obligaciones laborales como las pensiones, obligaciones financieras como el caso de los recursos destinados al pago del servicio de la deuda, o porque son recursos que van ya sea a los órganos autónomos o a las entidades federativas. Y ese es el... O sea, nada más del 100% del presupuesto que se puede utilizar para el país, nada más se puede utilizar el 18%
gracias a lo que los gobiernos, sobre todo panistas, que gastaron dinero de más y todavía tuvieron excedentes de petróleo y no invirtieron tampoco lo que viene siendo la empresa del petróleo, y lamentablemente pues Andrés Manuel López Obrador nada más cuenta con el 18% de lo que viene siendo del presupuesto. Por ejemplo, si tú tienes 1,000 pesos, ¿no?, para gastar, pues tú los tienes contemplado pues para los gastos, no sé, por ejemplo de la casa, y de repente porque pues personas anteriores te dejaron deudas, ahora en vez de 1,000 pesos nada más vas a poder utilizar 200 pesos en vez de 1,000. O sea, una muy gran diferencia de poderte gastar por un ejemplo del presupuesto. Y es pues por esto nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que hacer maravillas con el presupuesto, ya que nada más cuenta con el puro 18% para lo que viene siendo el mantenimiento del país, y todo gracias a los excedentes que tuvieron en gastos, en tomar deudas, lo que viene siendo pues el PRIAN. Y pues esto era lo que comentaba Andrés Manuel López Obrador. Garantizar lo más importante, que le llegue el presupuesto a la gente. La verdad que quisiéramos que les llegara más, pero tenemos gastos que no se pueden eliminar. Imagínense el pago de servicio de deuda. Duele muchísimo. ¿Cuánto están estimando? 700,000 millones. Solo para el pago de intereses de la deuda. 700,000 millones de pesos, o sea, para nada, no sé nada más que abonar para puro interés. A ver, ¿cómo me explican los expertos esto? Borolas, Calderón. Si en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, Fifís, se recibieron miles de millones de dólares por la venta de petróleo al extranjero, cuando estaban los precios del petróleo a $100. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Por qué creció tanto la deuda si tuvieron ingresos extraordinarios como nunca en la historia de la producción petrolera? Imagínense, $100 por barril. Y al mismo tiempo creció la deuda. Ya nada más para recordar, porque si no nos olvidamos, Fox la dejó en 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2, más del 200%. Peña la dejó en 10 billones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en términos reales no aumenta la deuda en este año y en el que viene. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr esto. Por eso la clave está en acabar con la corrupción, porque era muchísimo el saqueo. Y es que lo que quería decir nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de que si antes, por ejemplo, lo que venía siendo el comandante Borolas y lo que venía siendo el Fox, antes tenían, por ejemplo, ellos 1,000 pesos para el presupuesto que les alcanzaba fácilmente para pues el mantenimiento del país, pero como tenían gran venta del petróleo, hay a veces que le llegaban hasta 200, por ejemplo, pesos más. Entonces pues ya tenía un superávit mucho más, porque tenía 200 pesos más a favor por todo el excedente que tenían de petróleos que venían de más, o hay a veces que por ejemplo hasta 500 pesos de más. Entonces pues tú ya ves de 1,000 pesos, ya tienes un excedente de 500 pesos, entonces ¿cómo era posible que tú tenías más dinero para el presupuesto del país y te endeudabas? Y se fue cayendo lo que viene siendo el petróleo, la producción de petróleo, y esto no puede ser. Bueno amigos, amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video,